Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, bienvenidos a Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía. Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía y sanación. ¿Listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Despertando tu Conciencia y siempre, siempre, siempre en amor y armonía. Les damos también los buenos días a nuestro productor, a Dieguito, que anda por allí en cabina apoyándonos. Y pues bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un programa de verdad básico, pilar, base fundamental para todo esto que está tan de moda, que es la ley de la atracción y que hoy se las voy a cambiar. Esta es una conclusión propia de una servidora. A la conclusión a la que vamos a llegar para saber realmente de qué se trata la ley de atracción y si es la ley de la atracción, como nos lo han estado incluso hasta vendiendo en muchos lugares y es el tema que está en el aire últimamente. Pero pues bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que son los miedos y sus consecuencias limitantes. ¿Cómo nos limita el miedo? ¿En qué forma actúa? Y sobre todo el saber distinguir si estos miedos son propios o han sido incluso hasta instalados. Es increíble cómo las condiciones, ¿no? Las condicionantes de lo que me hacen creer lo que soy. Hemos venido teniendo ya en anteriores programas, es una secuencia para poder llegar al programa de la próxima semana, pero no podemos llegar si no hablamos del tema de lo que son los miedos, la importancia que tiene este tema para que nosotros podamos crear y atraer lo que realmente queremos. Todo eso que no nos han dicho que está detrás de para que podamos lograr todo este proceso, pues bueno, pues lo estamos descubriendo y estamos viendo que es un todo. Y ya tenemos por aquí, ay, saluditos de Gaby R. Vida. Hola Gaby, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Y pues antes de empezar, recuerden que el programa no solo lo pueden ver en vivo por Facebook y por la página de internet, sino que también nos pueden reproducir después para que veas los anteriores programas. Si esto te suena, resuena contigo, ve los anteriores programas, créeme, son importantes para que podamos entender los siguientes temas que vamos a ver. Y recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify como podcast, iVoox, iTunes, estamos por todos lados. Así que solo es de que busques tantito, te metas a la página de Proyecto Radio MX y busques Despertando Conciencia y puedas ver toda la información que se está manejando. ¿Por qué es tan importante todo esto que hemos venido diciendo y los miedos son digamos que el pilar, la columna para que yo pueda crear, yo pueda atraer, manejar estas famosas leyes que se están manejando? Bueno, porque los miedos son los que más nos van a limitar. Hemos hablado de las creencias, pues el miedo forma parte de estas creencias. El miedo es identificarme con una parte de carencia, con una parte de necesidad que hay en mí y que a veces no necesariamente es porque yo la haya desarrollado por una experiencia propia. A veces esto viene programado, recordemos que las creencias son programaciones, estas programaciones, estas creencias, a veces son de nuestros papás o son de la gente que escuchamos. Y cuando yo llevo toda mi atención a ese exterior, a eso lo que creo que es mi realidad, pues estoy basándome en algo que ni siquiera yo mismo he vivido y genera este tipo
de temas en mí y me hacen creer que soy algo que no soy en realidad. ¿Cuáles son los miedos instalados? Pues son los típicos que si a mamá le dan miedo ciertos tipos de animales, pues lo primero que va a hacer es no te acerques, cuidado, eso es peligroso. Y te ponen en este famoso estado de alerta, de precaución, de protégete e incluso puedo decir de sobrevivencia. Y ni siquiera es porque a mí el animalito me haya hecho algo, es porque mamá me lo está diciendo. Y hablando de esto, pudiera ser que nos referimos a la etapa temprana, a la etapa de la infancia, después en la adolescencia, cuando todavía mamá, papá tienen demasiada influencia en nosotros. Pero ¿qué pasa si todavía yo me dejo influenciar, instalar miedos que no son míos de otras personas? ¿Cómo yo lo puedo llegar a permitir? ¿Cómo yo desarrollo estos miedos que no son propios? Bueno, por el simple hecho de prestarles atención. No quiere decir que yo no preste atención a la plática de alguien, sino que no absorba y no tome como propios estos comentarios o estas situaciones que otra persona me está contando. Es muy típico también y quizás ya te haya pasado, ¿no? Que si alguien te cuenta de una situación, quizás lo atropellaron y por ir distraído al cruzar la calle, pues no se fijó, dio el paso y pasó el carro, ¿no? Y le dieron un empujón. Ok, pues a lo lastimado y demás. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando escuchamos la plática de alguien y realmente le estamos prestando atención? Pues lo primero que hacemos es imaginar esa situación. Estoy imaginando en mi cabeza, en automático mi mente comienza a reproducir desde mi perspectiva, comienzo a reproducir la imagen de lo sucedido y conforme esta persona me sigue platicando, yo sigo creando estas imágenes. En automático, al crear imágenes, yo estoy desarrollando una emoción y se va a quedar esa emoción, ese sentimiento. Puede ser de miedo por la sensación del dolor de cuando la atropellaron y cuando la persona dice, me dolió esto, lo otro. Somos capaces incluso de llegar a reproducir esa sensación de dolor. Y es el típico, ay, no, hasta a mí me dolió, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso o nosotros mismos lo hemos dicho? Es que ya lo sentí, ya me vi, ya hasta a mí me dolió, no, me imagino. Desde que tú estás enfocándote y proyectándote de esta manera, es como si tú lo vivieras y tu mente no va a saber, la mente no sabe incluso ni bromear. Tu mente lo va a tomar como un hecho y es como si tú hubieras vivido esa experiencia. ¿Por qué? Porque generaste un pensamiento por las imágenes, pero lo más importante, generaste incluso hasta una emoción. Y fue tan la forma en que te compenetraste con esta persona fue tan profunda que a nivel físico puedes llegar a desarrollar el dolor posible que sintió esa persona. No al grado de la persona, porque realmente tú no recibiste el golpe, pero sí la emoción te lleva a generar una sensación a nivel físico. Entonces, ¿qué sucede? Que tu mente lo da por un hecho. Recordemos que la mente solamente recibe órdenes. Y si yo veo algo, voy a generar una emoción. Eso es en automático. Y esa emoción, esa imagen, ese pensamiento es una orden para mi mente y la registra tal y como si fuera totalmente un hecho. Entonces, tú desde ahí ya estás generando un miedo que no es tuyo, porque de forma física tú no viviste la situación, pero sí generaste la emoción. Y desde ahí queda registrada y esta información puede llegar incluso hasta tu ADN, generando patrones, conductas y miedos permanentes. Y esta experiencia, al sentirla como propia, se la vas a trasladar después a alguien más. ¿Y qué pasa? Llega alguien más y le puedes decir, ¿qué crees? Me contó una persona que pasó esto y lo vuelves a revivir y lo vuelves a confirmar y lo reafirmas. Y quizás estás
generando lo mismo en la otra persona que te está escuchando. Claro, eso ya es responsabilidad de la otra persona de qué manera lo va a tomar, cómo se va a pegar a ese hecho y cómo lo va a manejar. Pero es tan importante por eso el que prestemos atención a las cosas sin involucrarnos cuando no son propias, para que no generemos este tipo de consecuencias. Llega a tal nivel que incluso cuando tú estás generando la imagen y empiezas a tener una emoción, cuando tú ya generaste una sensación física y aunque digas, me imagino lo que te dolió, tú ya lo estás sintiendo, no en el mismo grado, repito, pero tú ya lo estás sintiendo. En ese momento tú estás generando incluso hasta químicos en tu cuerpo que te llevan a un estado de estrés. ¿Y qué fue lo que hemos comentado anteriormente? Cuando tú generas estos niveles de estrés, aunque sean bajos, altos, no importa el nivel que sea, estás generándolo, comienzas a crear incoherencia dentro de tu cuerpo físico. Y estamos hablando a niveles químicos. Los químicos en tu cuerpo se alteran, comienzas a liberar incluso eh, tantos químicos que van a empezar a trabajar en tu sistema inmunológico, en tu sistema gastrointestinal, porque, ¿qué dices? Hasta el estómago me dolió, ¿no? Bueno, para que veas, esos son los ejemplos muy claros que los vemos como normales, como habituales, el que tú sientas, el que tú generes la sensación y ya no solo emocional, sino a nivel físico. Entonces, estos miedos que tú te generas, pero que no son propios, son una forma de empezar a instalar esa parte de falta de confianza. Hemos hablado incluso hasta de la autoestima. Esto afecta también a tu autoestima. Y el tema lo pudiéramos llevar para tocarlo no solo por la parte física, por la parte, digamos, de medicina, la parte neurológica, sino también al nivel energético y también incluso a nivel espiritual. Recuerden que todo está vinculado y este aspecto de los miedos toca todo, es un todo y eso afecta para que no tengas un campo unificado y esto afecta para que tus niveles de pensamiento comiencen a carecer, comiencen a desmerecer. Y desde ese punto, nosotros queremos trabajar la ley de atracción y por eso no nos funciona, ¿verdad? Porque no empezamos a entender todo lo que puede estar afectando en ese sentido. Y ya tenemos más saludos por aquí también, Araceli, tarde, pero aquí, muchas gracias, Ara, por estar presente. Irene Marín, muchas gracias, coma, saludos. Gaby R. Viva, sí me ha pasado. Es que a todos nos ha pasado, Gaby. Es un condicionamiento. El vivir lo de otros, el reproducir las experiencias de otros y no hemos tomado en cuenta lo que nos puede llegar a afectar y cómo nos apropiamos de ellos. Por eso no es que no haya empatía. Aquí entra este tema también de la empatía. Hay personas que creen que si tú no dices lo lamento, que si tú no lloras con ellos en una situación triste, no los estás entendiendo y no los quieres, porque no estás viviendo lo que ellos están viviendo. Ahí es cuando debemos aprender a ser observadores sin involucrarnos, simplemente comprender. La palabra clave para todo es la comprensión. Es muy diferente que yo te esté escuchando, aunque no llore contigo y comprenda lo que estás viviendo, porque para mí va a ser más fácil guiarte, incluso escucharte, porque no te estoy juzgando. Eso es muy importante. Pero lamentablemente las otras personas creen que si tú no compartes esto con ellos, pues es que no les estás importando. Es clarísimo cómo nosotros estamos condicionados a que si las personas no se unen a mi dolor, a que si las personas no sienten lo mismo, no me están entendiendo, no me están queriendo. Y caemos en el plan de víctimas. Bueno, pues el miedo también nos lleva al victimismo. Yo mismo me estoy victimizando porque creo, porque pienso que hay un peligro. Y
Al mismo tiempo, si yo lo cuento, si yo lo platico y alguien no me dice, yo te voy a cuidar, pues me voy a seguir sintiendo desprotegido. Y cuando nosotros ya sabemos que no depende de nadie que yo esté bien, sino de mi mente y de mis pensamientos, pues entonces entre menos lo aplique y lo comprenda, más voy a estar sufriendo. Entonces, fíjate toda la cadena que nos va trayendo todas estas situaciones. Nos llevan para caer en una, después en otra, en otra. Y si esto nosotros no lo empezamos a trabajar, a comprender, a quitar, a retirar, pues entonces vamos a seguir cayendo cada vez más profundo. ¿Qué es lo que debo de hacer en este aspecto? Hay que empezar a distinguir cuáles son los miedos propios, cuáles son los que yo me creí de otros y de esta manera empezar a eliminarlos. El miedo lo podemos distinguir en niveles muy altos, cuando un miedo es muy profundo, porque lo primero a nivel físico que va a llegar a afectar pues también son mis riñones. Cuando una persona padece de algún tipo de infección, dolor, cualquier padecimiento relacionado hacia los riñones, estamos hablando de miedos y son miedos muy profundos. Ve cómo una emoción te puede llegar a afectar de forma física de una manera tan grave que incluso llegan a tener que utilizar hasta una diálisis. Una persona en ese estado, sus miedos son muy profundos y puede ser un miedo a cualquier cosa. Incluso se habla de miedos que son irracionales. Cuando una persona entra en un estado depresivo, comienza a desarrollar ataques de ansiedad y terminan teniendo miedos irracionales. Esto es, miedo a cualquier cosa, a lo que normalmente tú dirías, no tendrías por qué tener o sentir un miedo. Pero la mente actúa de esa manera y simplemente reacciona. La mente reacciona según tus pensamientos. Por eso es que debemos hacernos responsables de lo que estoy pensando, de lo que estoy generando, creando, y eso es lo que estoy atrayendo. Y he aquí mi conclusión para empezar el primer bloque. Mi conclusión es, no te enfoques en una ley de la atracción, porque la ley de la atracción es una consecuencia de la ley de la creación. Entonces, creo que mejor vamos quitando el tema de moda, que es la ley de atracción, y volteemos a ver la ley de la creación. Porque lo que yo estoy creando en automático, como yo esté, es lo que estoy atrayendo. Entonces, esta es una conclusión propia. Yo sé que muchos dirán, Ivette, estás mal, claro que no es así, debes de trabajar en lo que atraigo. Bueno, ¿qué estoy atrayendo si no es lo que estoy creando? Y he ahí la responsabilidad tan grande de cómo estoy pensando. Y si yo no tengo una coherencia dentro de mi cuerpo físico, menos la voy a tener a nivel mental, porque de ahí estoy generando la incoherencia y en automático incongruencia. Anteriormente comentábamos que estando, permaneciendo en un estado de alerta, de cuidado, de sobrevivencia y tener incoherencia dentro de mi cuerpo físico, en los químicos y en todos los sistemas, queremos resolver las cosas. Y yo no digo que no se pueda, sí las puedes resolver, pero hablamos de que estas soluciones van a ser solo momentáneas, no permanentes, porque no te vas a permitir el poder pensar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están totalmente negativos. Tus pensamientos están en salir de una situación lo más pronto posible, de la mejor manera. Pero ¿cómo puedes llegar a la mejor manera si estás pensando con urgencia? Por eso hemos venido viendo estos temas en orden, en el orden que deben de ser para poder comprender todo lo demás. Y los miedos, hablando de energía, son los de más baja frecuencia vibratoria, que al mismo tiempo pudiéramos decir que tienen una vibración tan alta, aunque suene un poco ilógico, pero es negativo, no es positivo. Vibran muy alto nuestros pensamientos, las emociones también vibran más alto, su frecuencia es tan alta, más
que el mismo latido de un cuerpo humano. Entonces, si yo mantengo estos pensamientos y estas emociones negativas, igual es de fuerte la frecuencia que maneja y por eso yo no me estoy permitiendo, por eso yo no me estoy mereciendo y por eso no voy a poder crear lo que realmente yo quiero. Y en esta parte de la carencia, de la necesidad, están fundamentadas por el miedo. El miedo es el que va a sostener tu necesidad. El miedo a tener que sobrevivir porque si no, ¿de qué como? Y así podemos ir nombrando y se nos serían 4 programas mencionando todos los tipos de miedos. Simple y sencillamente, algo que te pone nervioso, algo que te hace o te ocasiona un pensamiento repetitivo, es algo que te preocupa. Y si hay una preocupación, es que hay un miedo a una consecuencia. ¿Hasta dónde realmente sabes la consecuencia que hay? Y hasta dónde realmente sabes que la vas a tener. Y aquí viene el siguiente tema, como en los anteriores programas. Me estoy manteniendo en un estado de futuro. El miedo puede venir por experiencias en el pasado y si yo sigo depositando mi enfoque en esa experiencia en el pasado, sigo enfocando eso, sigo dando energía a eso, sigo nutriendo ese miedo. Recuerden que hemos dicho la importancia de lo que es mantenerme en este momento, en el famoso aquí y ahora, que yo digo que es en este momento. Mantenerme en este momento es no tener mi energía depositada en el pasado, pero tampoco depositar mucha en el futuro. Yo puedo prever, pero de ahí soltar. Yo puedo tener metas, pero yo no voy a llegar a esa meta si no me mantengo aquí y ahora para lograrla. Y si me mantengo puesta mi atención en ese futuro, lo voy a seguir correteando y lo entrecomillo porque también por ahí hay dichos, ¿no? De que, ¿cómo vas? Pues correteando la chuleta, ¿no? Bueno, pues ¿cuándo la vas a alcanzar si la sigues correteando? Espero que sí, de esta manera podamos ir entendiendo mejor, discerniendo mejor los conceptos, la forma en cómo estoy hablando, pero sobre todo la forma en cómo estoy pensando. Cuando tú aprendes a cacharte de cómo estás hablando, es que ya estás también cachando esos pensamientos. Y aunque sean segundos después, esos pensamientos ya generaron algo en ti, incluso a nivel emocional. Recordemos que esto se libera en micras de segundos. Y si yo le estoy poniendo una emoción a eso, lo estoy magnificando, lo estoy haciendo más grande, más fuerte, más profundo y es un hecho, va a suceder. Muchas gracias, Gaby. Gaby nos dice, bastante interesante. Sí, es muy interesante cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona la mente, pero es que es cómo estoy funcionando yo. Hemos comentado también anteriormente y toda esta información está basada en diferentes neurólogos que son médicos, son científicos, que han pasado años estudiando la mente humana con sus propios alumnos y ellos mismos lo han experimentado. No es algo que estemos sacando de alguna suposición o de alguna teoría. Son hechos que han estado bajo estudio y han sido comprobados. Todo esto es comprobable. Cuando nosotros volteamos a ver todo lo que generamos con un solo pensamiento y lo comprendemos desde ahí, ya nos estamos observando, estamos aprendiendo y estamos yendo a la sabiduría de nuestro interior. Otro punto que comentaba yo, esta parte, regresando al tema del tiempo, entendiendo el tiempo como lo hemos explicado. Si yo me mantengo en tiempo futuro, el tiempo futuro yo lo estoy creando. Ya un invitado anterior, Luis Berume, nos comentaba que nosotros creamos con 10 segundos de anticipación a todo lo que estoy viendo, a todo lo que estoy experimentando. Entonces sería como mantenernos en un continuo futuro, pero ¿a qué distancia del futuro estoy yo instalado? Eso es lo importante. Si yo me voy a más adelante, a días, a meses, a años, toda la energía se está depositando en ese momento y no en el actual.
el actual lo estoy descuidando. Y para poder alcanzar esa meta, me va a llevar, lo que yo tengo entendido por tiempo, me va a llevar más tiempo, porque no me estoy enfocando en lo que debo de hacer ahorita para que eso se lleve a cabo. Y cuando yo logro llevar mi atención a este momento para llegar a esa meta, ¿cómo y qué calidad de energía estoy depositando? ¿Qué calidad de pensamientos y de emociones estoy yo depositando para que eso se logre? Y luego se preguntan, no lo alcancé, no lo logré, no se dio como yo quería. Bueno, ¿de qué manera lo estás construyendo? Porque eso es una construcción. Tú estás construyendo tu futuro. Eso es lo que nos dicen. Y es literal, pero es literal en todos los sentidos. Buenos días, Martita. Buenos días, mi alma, por estar presente. Entonces, si nosotros regresamos a esta parte de los miedos, ya vimos todas las consecuencias que tiene y todos los temas que están alrededor del miedo. Por aquí hay una frase que dice que el miedo es un grito de ayuda y es necesidad. Esto es dicho en un audio que puedes encontrar en la plataforma de YouTube en el canal de Vibracén. Ayer, pues no hay casualidades, lo comentaba yo. Precisamente sale un audio que habla de los miedos y se junta, ¿no? Con nuestro programa de hoy. Me da mucho gusto que todo esto salga al mismo tiempo y creo a veces sentimos nos están bombardeando con esta información. ¿Por qué nos están bombardeando? Porque es lo que tenemos que trabajar, porque es lo que tenemos que voltear a ver, es observarnos. Y, y los miedos son parte fundamental, como dice aquí, es un grito de ayuda y es necesidad, es ayuda y necesidad de liberarme de eso. El estrés que generas en tu cuerpo a través de químicos como la adrenalina es tan estresante que cuando tú tienes miedo a algo, pasaste la situación, ya la viviste, se dice, como dirían coloquialmente, te desguanzas, el cuerpo se relaja y llegas a un extremo tal hasta de sueño, ¿no? De relajamiento que dices, quiero dormirme, no quiero saber nada del mundo. Inconscientemente, pero lo dijiste, te quieres liberar de tu exterior, te quieres liberar de esa realidad que tú estás generando, que estás experimentando. Cuando tú tienes, hablando de los miedos por lo experimentado por nosotros mismos, no por lo que nos contaron, sino por lo que nosotros hemos vivido, ¿qué pasa? Bueno, pues va a ser todavía más estresante y nos condicionamos a que eso es peligroso. Y cuando nosotros nos encontramos en un momento similar, previo a lo que ya vivimos, el estrés se desata. Porque aunque tu conciencia, tu atención en ese momento no esté enfocada en que puedas tener la misma consecuencia, inconscientemente sí, tu mente ya lo tiene registrado. Y en automático, la mente va a decir estado de alerta y comienza a generar todos los químicos necesarios para que tú estés al pendiente, estés alerta de no volver a tener la misma consecuencia. ¿Y realmente es necesario que tengas la misma consecuencia? ¿Tiene que ser siempre igual? Esas son las consecuencias limitantes del miedo. Te limitan a seguir experimentando porque crees que te va a volver a pasar. Y me están avisando que tenemos que irnos ahorita en un corte. Bueno, pues vamos a un corte y recuerden, regresamos con esto de las limitantes, las consecuencias limitantes de los miedos. Así que vamos a un corte y regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada.
Bueno, y ya regresamos, ya estamos aquí de regreso con este tema tan importante de los miedos. Em, Esta parte de que los miedos significan un grito de ayuda y ya es necesidad, es porque me siento desprotegido, es porque sé que soy vulnerable. Y realmente a que eres vulnerable. Vámonos al caso de los miedos instalados, condicionados, que no son propios porque no los he experimentado. Voy a dar un ejemplo y siempre procuro darlos conmigo, ¿no? Desde mi propia experiencia y cómo los he trabajado. Yo tuve una mamá que contaba con miedo, por ejemplo, hacia las víboras. Entonces yo empiezo a generar también ese miedo. Para muchos, lo ideal y lo dicho es, si te caes del caballo, vuélvete a subir inmediatamente para que te quites el miedo. Sí es cierto, esta es una forma de afrontar el miedo, pero no se trata de afrontarlo con coraje. No se trata porque pasas de una energía negativa a otra. Sin embargo, ¿es funcional? Sí, sí es funcional, te va a ayudar. Mi hermano, piloto de helicóptero, se cae con el helicóptero y lo primero que hizo fue volver a volar. Eso es una forma de afrontarlo con coraje, de no vas a poder más que yo. Sin embargo, yo te puedo decir de forma inmediata, si tienes la oportunidad de afrontarlo así y te ayuda, que bueno, sin embargo, si no hay un buen resultado, solo te reconfirma ese miedo. Cuando yo me doy cuenta que el miedo a las víboras realmente no era mío, yo no tenía problema con las víboras. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nunca me había topado con una. Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Por qué le tengo miedo a las víboras en mi caso, no? Decía, nunca he visto una de cerca, nunca la he tocado, nunca me ha pasado nada con una víbora. Y viendo el comportamiento y los pensamientos de mi mamá, yo dije, ok, eso es algo de ella, pero algún día te mordió una, te atacó una, ¿no? ¿De dónde sacaste ese miedo? Yo decía, ¿por qué le tienes miedo? No entiendo. Y ella me decía, porque no me gustan. Ok, te generaste una idea, por ejemplo, de lo que es una víbora. ¿Cómo lo trabajé yo? Para empezar, reconocí que no era un miedo propio, porque yo no había tenido una experiencia traumante, negativa con uno de estos animalitos. Realmente no, solamente las veía yo en películas, en la tele, en fotos, revistas y nada más. Y se da la oportunidad de estar y no frente a una viborita, sino frente a un pitón, ¿no? Y de esas cosas que uno mismo se pone y la vida te coopera para que ya trabajes en el tema. En ese momento la tenía una persona en el cuerpo y me la acerca y la reacción de supervivencia fue inmediata. Me puse tensa, me hice para atrás, me alejé y sentí hasta un escalofrío en mi cuerpo. Ve cómo el cuerpo a nivel químico reacciona inmediatamente y te pone en estado de alerta. ¿Y cuál fue la segunda reacción? En no dejar de observarla para ver si no me atacaba. O sea, aparte, yo ya había generado la creencia de que me iba a atacar, ¿no? Cuando la víbora estaba totalmente tranquila. No sé si sedada, no sé si amaestrada, no me preguntes, pero lo primero que generó mi mente fue el pensamiento de cuidado porque te puede atacar. Y aparte el animal creo que ni me había visto. Entonces, no era culpa ni responsabilidad de ese pitón. Eran mi mente, eran mis pensamientos y los químicos que me pusieron en alerta. Tardé, no lo voy a negar, sí tardé unos buenos minutos y mucha valentía para poder acercarme. Y en ese momento yo dije, ok, no me ha hecho nada, el animal no está en plan de ataque, ¿por qué tienes miedo, Ivette? Y me empecé a hablar a mí misma, comprendiéndome y dije, no tienes por qué tener miedo, realmente no estás en una situación de peligro, no estás ni en la selva, nada, aparte era un ambiente muy controlado. Desde ahí empiezo a generar confianza, comienzo a desestresarme, comienzo a bajar los niveles químicos de adrenalina en el cuerpo
Y fue increíble porque en ese momento el pitón voltea y tal vez muchos no me lo creen, ¿ok? Me voy a creer. Más hermosa que he podido tener. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la piel, por ejemplo, en este caso, la piel de la víbora, fue la sensación más hermosa que he tenido en un animal. Y tan suave y tan dócil que cuando a mí me sintió desestresada, también el animal fluyó de otra manera. Entonces, todo está basado, si tú te fijas, todo está basado en lo que yo creí, en lo que yo me creí y generé. Es lo mismo. Si yo no hubiera tenido esta oportunidad, yo no la busqué, me llegó y fue para que yo trabajara en ello y observara mi comportamiento y el del animal. Lo mismo, cuando tú te resistes, es cuando más persiste, es cuando viene este hecho. Cuando te resistes, persiste. ¿Qué le pasaba a mi mamá? De una forma o de otra, se topaba con culebras, con víboras, sino en un tianguis, en un acuario que iba a haber peces y tenían peceras con culebras, con víboras, con serpientes. Y bueno, ella salía corriendo en vez de afrontarlo. De esta manera es como las cosas y todas las energías se acomodan y te ayudan para que tú te observes y lo vuelvas a experimentar por primera vez, por segunda, por tercera, para que puedas lograr sanar, entender, sobre todo comprender por qué tienes miedo. De esta manera, a mí se me quita ese miedo que fue instalado, que fue condicionado. ¿Qué pasa si no tengo la oportunidad? Solo compréndelo. Aquí la palabra clave es la comprensión. Cuando tú comprendes que algo no te pertenece porque no lo has vivido, comienzas a ceder ante ese miedo. El miedo deja de controlarte y tú generas esa comprensión a fondo. Quizás te llegue la oportunidad de vivenciar uno u otro caso, pero ¿qué es el tema de ese miedo que tú creías tener para que lo experimentes de otra manera? ¿Qué pasa con los miedos por las experiencias propias? No, bueno, pues ahí sí ya pueden ser un poco más profundas. Ya hablamos de los que nos creemos porque nos lo contaron, porque lo vivencié en mi imaginación y generé una emoción. Pero cuando realmente tú lo experimentas, pues ahí lo que debes de tomar en cuenta es qué condiciones hubo para que el resultado fuera tan negativo y se me generara ese miedo. Quizás la sorpresa de que te toma por sorpresa algo y te espantaste. El hecho de tú espantarte, que te espantas, de que tienes un susto, te genera ese miedo y reaccionas, pero reaccionas por sobrevivir porque hay un peligro cerca. Si esa reacción tú la vuelves a tener, aunque sea con un tema totalmente distinto, lo vas a relacionar a nivel mental. Y si fue porque te atropellaron, pero generaste la misma emoción, incluso a nivel químico en el cuerpo, los mismos pensamientos y el mismo sobresalto, te sucede con otra situación, no sé, a lo mejor es al tropezarte, vas a generar el mismo miedo y vas a tener pánico a atravesar la calle porque ya te atravesaron, pero también a tropezarte. Esos son los miedos irracionales, pero es que tú ya generaste un vínculo entre ambos porque sentiste lo mismo. Regresamos al mismo tema, la emoción que tú generas. Dices, es que son cosas que suceden sin que tú las busques. Bueno, pues algunos expertos aquí nos dirían, no, es que son las cosas que tú creaste, tú te las pusiste en tu camino, porque de alguna manera tu mente sigue instalada en eso. ¿Y qué es eso? Es el pasado. ¿Qué es eso? Es lo que ya viví. Y le sigues depositando esa experiencia, le sigues depositando energía y la sigues creando y recreando. ¿Y qué pasa? Que te confirmas y te reconfirmas en el mismo miedo. Hay que comprender que no porque sucede una vez se tenga que volver a repetir. ¿Cómo voy a dejar de repetir determinadas situaciones? Pues comprendiéndolas.
La comprensión es fundamental para que tú dejes de estar repitiendo patrones, conductas y situaciones que ya has vivido. Pero si yo me mantengo en ese pasado, lo voy a seguir trayendo a mi presente y los voy a estar enviando incluso a mi futuro. Por eso el tema del tiempo es tan importante y hay que desligarnos del tiempo lineal, porque seguimos pensando en eso, en el pasado, en el presente y el futuro. Cuando nosotros comprendemos que el tiempo no es así, que incluso el tiempo no existe como está comprendido, comienzo a soltar y a dejar de depositar energía en ese vaivén de pasado y futuro y me instalo cada vez más en mi tiempo presente, que yo digo en mi momento. Dejo de enviar estas energías y dejo de alimentarlas. Por la parte espiritual, en este audio que les comentaba yo, nos dicen que el miedo te lleva a sentirte víctima. Claro, claro que te lleva a sentirte víctima y buscas, como lo comenté anteriormente, que la gente te proteja incluso, ¿no? Y esa es esa parte de, ay, pero es rico, es bonito que alguien llegue, te apapache y te cuide, que te sientas protegido. Bueno, ¿cómo te explico? Lo que tienes es una necesidad y el miedo te lo está haciendo ver. Si tú necesitas ser abrazado, mejor reconoce que requieres de amor, de cariño y no lo enfoques hacia el miedo para que te apapachen porque te sientes víctima. Eso es lo que tienes que empezar a ver, hasta dónde yo estoy utilizando incluso de forma inconsciente un miedo para recibir otras cosas donde tengo necesidad. ¿Ok? Aquí vamos a ir desvinculando cómo incluso estoy yo utilizando estos medios para manipular y controlar. Ese es otro tema, el control. A veces llegamos a utilizar los miedos para controlar las reacciones de otros, para que me presten atención y regresamos a la autoestima. ¿Hasta dónde y cómo tengo mi autoestima para tener que generar todo este vínculo, cadenas de emociones, de pensamientos, de sentimientos para llegar a esto? Hay miedos que son convenientes. ¿Hasta dónde tienes un miedo que te conviene para poder manipular y obtener otras cosas? Ese es el siguiente, ¿verdad? Pero bueno, cuando crees, regresando ahora a las creencias, cuando tú crees que el miedo es real, quiere decir que el miedo ya se apoderó de ti. Ya te la creíste y la vas a estar manifestando, la vas a estar creando. Te entregaste por completo a esa creencia, a esa emoción y a esos pensamientos. Y la cuestión de lo que nos dicen ellos es que no es un enemigo real. El miedo no es un enemigo real, es simplemente un pensamiento y es una idea que se está apoderando de ti. Tú le das ese poder y no es una cosa o un ser el miedo, es una vulnerabilidad en ti. Hay que empezar a ver el miedo así, es una vulnerabilidad que puede ser generada por la necesidad, ¿ok? Creo que ahora ya empezamos a entender al miedo desde otra perspectiva que te puede ayudar a que comiences a reconocerlos, porque incluso hay miedos que nos da pena decirlos. Eh, el miedo a las arañas, ¿no? Hay personas, yo tenía aracnofobia también. Ese sí fue creado por mí, yo me la creí porque allí nadie me la instaló, me hago responsable aquí en público, que yo genero el miedo a las arañas y era una pena que por ver una araña chiquita yo brincar y decía, bueno, la gente va a creer que, exacto, hay miedos que incluso los escondemos porque nos da pena, bueno, pues si me da pena, pues sí es un miedo, o sea, y si se van a reír de mí, pues qué importa, a mí me dan miedo, ¿no? Pero hasta llegamos a ocultarlos. Por eso tienes que revisar a lo que realmente tienes miedo. A veces desconocemos ese miedo porque es tan profundo que hasta que no vives algo o no te platican algo, no te das cuenta de esto. Y recuerda, el miedo lo primero que va a generar es tensión en tu cuerpo. Y es tensión porque puedes estar viendo una carrera de coches
Y más allá de estarlo disfrutando, estás tenso. Si tú prestas atención a tus piernas, a tus manos, a tu mandíbula, están contraídos. ¿Por qué? Porque tú ya estás pensando en qué pasa si chocan, si se sale de la curva, si se va sobre de la gente. Y si te fijas, estás en el tiempo futuro, porque tú estás suponiendo y te estás predisponiendo. Nuevamente vemos cómo esta parte del tiempo se maneja, nos maneja y lo generamos de esa manera. Por la parte, ay, Víctor Hugo, muy interesante, maestra Ivette. Huguito, muchas gracias por estar presente, gracias. Em, ¿Cómo yo puedo aceptar esta vulnerabilidad en mí? Porque no tiene nada de malo, no es nada negativo. Maneja energías negativas que te mantienen de esa manera, pero no tiene por qué dar pena. Al contrario, tienes que enfrentarlo. Aquí ya no es afrontarlo, aquí es enfrentarlo. Y enfrentar algo es ponerlo enfrente y observarlo, sin pena y sin juicios, porque estás emitiendo un juicio y ese juicio va automáticamente hacia ti. Cuando tú lo enfrentas, lo estás reconociendo y lo observas. Te vas a dar cuenta si realmente ya lo viviste o no lo has vivido y te lo creíste. ¿Qué necesidad hay en ti? ¿Por qué te hace vulnerable ese tema? ¿Por qué te hace vulnerable ese animal, esa situación, el trabajo, una persona? ¿No será quizás porque la estás vinculando con otra experiencia que ya tuviste y por algo la estás vinculando? Tú desde ahí ya empiezas a entender cómo está funcionando el miedo en ti. Em, otra cuestión que nos dicen por la parte espiritual es que no hay que luchar contra la idea del miedo, ya que nos atrapa más. Exactamente, si tú te peleas con ese miedo, entonces menos lo vas a estar sanando, solo lo estás haciendo a un lado, pero no lo estás retirando. Dice que los miedos son viejas energías y entre más luchamos contra ellas, más nos controla y pierdes ante el miedo, ya que si crees que es real como enemigo, entonces ya te entregaste a él. Nos vuelven a confirmar cómo nosotros seguimos viéndolo como algo material, como algo real, dándole incluso hasta una forma y solo es un pensamiento. Dice que cuando comprendes que es una vulnerabilidad en ti y la ves en otros, entonces va a empezar a perder poder en ti. Si tú eres capaz de reconocer un miedo y te das cuenta que otras personas también lo tienen, no es por el famoso lado del mal de muchos, consuelo de tontos, porque hasta existe un dicho de eso. ¿Y por qué dirán que es consuelo de tontos? Claro, porque el que muchos padezcan de lo mismo no debería de consolarte o reconfortarte. Quizás digas, ay, bueno, no fui el único, ¿no? Pero no, no es lo ideal, no es lo ideal, pero sí te vas a empezar a relajar en el sentido de que no creas que eres el único que está pasando por esto. No creas que solo tú y nada más tú. No eres ni el primero ni el último. Y cuando tú comiences a observar esa vulnerabilidad, incluso vas a ayudar a que otros volteen a verla también, si es que eso te gustaría hacer. Si no, simplemente con que tú pongas el ejemplo, es un cambio de energía en todo tu campo unificado, que cualquiera que llegue y se acerque a ti, hasta se va a sentir más en paz y más tranquilo. Esto hablando por la parte incluso de la energía que emanas tú. Ay, muchas gracias, Gaby, que muy buen tema, muchas gracias. Me da gusto que esto sirva. La base de todo, como se los dije en un principio, es la comprensión. Si yo no comprendo cómo quiero solucionarlo, cómo voy a poder observarlo, cómo voy a poder trabajarlo, sanarlo, hacerlo a un lado, erradicarlo, lo primero es comprenderlo. Esta parte de la comprensión nos dice que después podrás ver el miedo como un grito de ayuda por necesidad y vas a cambiar la perspectiva. Es cuando vas a poder comprender cuál es la necesidad en ti. O si no había nunca esa necesidad, pero te la creíste. Cuando no es propio, cuando es por alguien más.
Dice que la ayuda la tenemos a través de la energía de nuestros guías y ángeles. Aquí te dije que también iba a entrar el tema espiritual, y ese tema espiritual es que no estás solo, que cuentas con muchas cosas. Si tú eres una persona que está en el tema espiritual, bueno, pues existen estos guías que cuando tú les hablas llegan y te ayudan, pero te van a apoyar, te van a guiar, pero no van a hacer las cosas por ti. Regresamos a que tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Bueno, entonces es otra ayuda. Si yo no soy espiritual, si yo no creo en los guías, en los ángeles, te tienes a ti mismo. ¿Hasta dónde realmente estás dispuesto a sanar? ¿Hasta dónde realmente quieres deshacerte de eso? ¿Hasta dónde no lo utilizas para hacerte víctima? Es todo un proceso que yo puedo decirte después de haberlo vivido, porque también lo viví, es fácil continuar. Ya me están diciendo que vamos a tener que ir. No, pues despedir el programa. Vamos a cerrar este programa diciendo, y como se los comentaba en un inicio, esta es una conclusión propia, me hago totalmente digo. El siguiente programa, vamos a hablar de la ley de atracción y vamos a quitarle el título de que sea la moda, porque la verdadera ley a la que debemos de voltear a ver es la ley de la creación. Lo que yo voy a estar creando es lo que voy a estar atrayendo. Y eso es lo que nunca te han dicho. Y tampoco te han dicho todo lo que hemos venido hablando de los anteriores programas hasta este, de qué depende la ley de la atracción. Pero antes que nada, es la comprensión. Antes que cualquier otra ley, es cómo comprendo las cosas. ¿Y qué te crees? Que esto también nos va a ligar a otro tema tan importante que es el perdón. Y el perdón tiene todo un proceso para comprenderlo hasta llegar a la conclusión. No necesitamos perdonar, lo que necesitamos es comprender. Cuando yo comprendo, no tengo que perdonar nada a nadie, incluso a mí mismo. Pero es un proceso. ¿Por qué? Porque según mi conciencia es como lo voy a entender. Y para eso estamos haciendo otros programas, para que tú llegues a esa conciencia, para que tú llegues a esa comprensión. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por estar presentes. Ya sabes que puedes ver los programas anteriores en las plataformas y a través de la página en la web de Proyecto Radio MX. Y con mucho gusto, mucho amor, mucha alegría me despido. Les mando toda la luz. Recuerda que solo es que quiera, nosotros aquí siempre estamos presentes. Gracias, gracias por todos sus mensajes, por la energía depositada. Les deseo lo mejor en esta semana y nos vemos la próxima con la famosa ley de atracción, y yo la cambiaría por la ley de la creación. Nos vemos, un gusto y gracias. Solo por hoy recuerda, vive una vida tranquila, mantén la paz en tu mente, agradece que tienes vida, disfruta toda actividad que realizas y convive en armonía con las personas que te rodean. Hoy terminamos, pero nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y recuerda que me encuentras en Facebook como Luz de Reiki e Instagram como Luz de Reiki 2021. Maravilloso día te deseamos, Ivette Retó y el Centro Holístico Gaia.